viviendo una crisis energética a nivel del país que nos tiene preocupados a todos los ecuatorianos y ya hay quejas en los ciudadanos. Por ejemplo, quiero leer un mensaje de doña Miriam Quimís. Dice: buenos días, en la Nueva Esperanza no tenemos agua y no tenemos luz. No, saludos para el ingeniero, para la magíster Iván Ceballos, que también nos está escuchando, para Eduardo Guevara, el ahijado del ingeniero Yogor Massa, y dice: saludos al ingeniero Yogor Massa Muñoz. No hay nada que decir. Así que, ingeniero, bienvenido, buenos días. Yo creo que mejor para dialogar y conversar con usted de esta problemática. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, licenciada Tangi, ¿cómo están? Jóvenes, ustedes acá en la parte técnica, a todo el equipo informativo de Radiovisión que nos tiene siempre informado a toda hora, porque ya a eso de las 6 de la tarde nuevamente dicen cómo anochece Manabí. Sí, escucho los programas y las transmisiones deportivas también, Roberto. Creo que hoy día no va a haber, no va a haber transmisión por el tema. Bueno, realmente a mí me alegra que estemos aquí en la cabina. Estuvimos antes de la entrevista con buen ánimo, a pesar de todas las adversidades que se están sufriendo, porque el tema de la energía eléctrica no solamente es un tema de prender y apagar la luz, como se dice normalmente. El tema de energía eléctrica embarca un montón de situaciones en el sector productivo, el mismo abastecimiento del agua potable. El mismo abastecimiento del agua potable es cosa fundamental, la energía eléctrica. Entonces, de eso depende, no se puede generar el agua, la potabilización. Entonces, y todo, ¿no? Hay un montón de situaciones, una cadena de producción, la industria, la educación, el sistema hospitalario, que si bien es cierto, tiene su propia generación muchas veces eléctrica, de todas maneras hay otros inconvenientes. Demanda costos también. Mantenimiento, abastecimiento de combustible, o sea, hay un montón de situaciones el comercio que también trastocan, exactamente, Roberto, el comercio, la seguridad, que siempre la seguridad está enlazada a los temas de alumbrado, toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, todas estas situaciones de alguna manera trastocan el día a día de un país, de una comunidad, y realmente nos hemos sentido un poco preocupados porque aquí en esta crisis se han descubierto muchas situaciones, Roberto, en la parte administrativa. Por ejemplo, se cuestiona quién controla a los ministros, quién le hace una hoja de ruta al ministro, quién es el que lo está vigilando si hace o no hace. Escuchaba muy atento la entrevista de Jimmy y él decía: hay ciertas situaciones que ni siquiera se controlan. Ahora preguntemos, ¿qué está haciendo ese ministro? ¿Realmente él conoce todo lo que está pasando? ¿Se pudo prevenir esto? Por eso, claro que sí, pero no es una cosa, yo le digo, Roberto, con todo el cariño a los amables oyentes, aquí yo no vengo a hablar de la parte política, quiero tratarme de sesgarme a la parte técnica. Y esta es una suma de muchas omisiones, no de ahora. Yo le pongo unos 20 años atrás, porque mire, existe... ¿Omisiones como cuáles? A ver, ¿como cuáles? Como por ejemplo la falta de planificación y seguimiento de un plan energético que se tiene. Así como se tiene un plan de carreteras a nivel del Ministerio de Obras Públicas, porque hay planes de vialidad hasta el 2030. Así también hay de energía eléctrica. ¿Quién hizo ese seguimiento? Porque las hidroeléctricas están bien, se hicieron bien, se sobrepasó la capacidad, pero también se apuntó, mire lo que se viene ahí, se apuntó demasiado a las hidroeléctricas sabiendo que teníamos problemas climáticos, que estamos expuestos a lo que son el fenómeno del Niño, que somos una zona que siempre estamos expuestos a esos temas climáticos. O sea, no se analizó eso. Claro, digo yo que no se analizó, o no se siguió el plan. ¿Cuál era el plan? Paralelamente a que usted hace las hidroeléctricas, tenía que haber hecho también las termoeléctricas que corresponden a, les digo a los amables oyentes, las termoeléctricas son aquellas plantas que son alimentadas por medios de diésel o de búnker o de gas, que generan mediante un motor como de carro, diría yo, ¿no? Como para que me pueda explicar, y eso genera energía eléctrica. Y las otras son las hidroeléctricas, que detienen el agua de los ríos y por medio de represas y maquinarias hacen que esa agua, cuando pase por unos túneles, mueva turbinas y genere energía eléctrica, ¿no? Entonces se apuntó demasiado a eso, descuidándose el tema termoeléctrico, que es un mal necesario. ¿Por qué digo mal? Porque ecológicamente son plantas que utilizan combustibles fósiles que están nominados como que contaminan el ambiente, ¿no es cierto? Pero usted no se puede despegar de eso. Usted tiene que llevar paralelamente a un desarrollo hidroeléctrico, tiene que llevar también el termoeléctrico. La pregunta es, ¿qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Quién no obedeció las órdenes? No de ahora, estoy hablando de 20 años atrás. ¿Y qué fue lo más fundamental que se descuidó? O sea, y que nos conlleva los todo. Los mantenimientos. El desarrollo de las redes eléctricas. Ahora mire, se dice un montón o sea, con todo esto, con toda esta problemática, se levanta polvo por todos lados. Porque dicen muchos que
Las termoeléctricas, hay un negociado del gas, hay un negociado del combustible, ya hay por ahí otras denuncias que se van a hacer sobre ese tema. Hay que dicen que son dueños de la generadora, pero tenemos que nosotros de alguna manera ir por todos esos lados, pero ir controlando. Para eso están todas las instancias del Estado, para eso está la Contraloría General del Estado, para eso está la Fiscalía, para eso están los entes de regulación que tienen que ir vigilando todos estos procesos, pero no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Aquí ha habido una falta de planificación, ha habido una falta de empatía con nuestro país, aquí ha habido una falta de actitud, de entrega, de amor a nuestro país, de tal manera que esto se ha venido sumando y miren lo que estamos ahora. Estamos nosotros en una crisis que no es fácil salir, Roberto. ¿Cómo salimos? A eso le iba a preguntar, ingeniero, aquí, con esta situación, mire, porque hoy dice, es por 2 meses la crisis energética, pero dice que si esto no mejora, podemos seguir de largo. Mire, el tema es el siguiente, ¿no? Yo ponía una comparación. Mire el problema que hay ahorita entre el presidente y la ex ministra de Energía. Es una señorita, no me voy a referir porque es una dama, pero bueno, el tema es que ella se ve claramente que no estaba preparada para su cargo. Digamos que es una improvisación. Ahora pregunto, esa ministra, sabiendo que se venía heredando ya una crisis de Guillermo Lasso, ¿se recuerdan que tuvimos los días? Aquí conversamos, Roberto, sí. Nosotros justamente usted fue invitado acá. Entonces, ¿qué era lo primero que tenía que hacer la ministra? ¿Cuál es la labor de la ministra teniendo la confianza del presidente de la República? Porque la aceptó ahí. Entonces, si el presidente, mire, aquí estamos heredando en las famosas transiciones de poder, cuando se hace la transición de un presidente de un gobierno a otro, en esa situación debió de analizar y decir, mire, estamos a las puertas de otra crisis energética. Comencemos a habilitar las cosas. Por ejemplo, mantenimientos de las centrales termoeléctricas, mantenimiento de las hidroeléctricas, contratación de energía externa, dígase por medio de barcazas o por energía en tierra. Hablar con la parte industrial. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, habla con los industriales aquí en la zona Manta, Montecristi y Jaramijó. Hay muchos que tienen sus propias plantas de generación. Qué bueno hablar con ellos y decirle, mire, por favor, estamos en crisis, generen ustedes su propia energía, quítenmele la carga a mi país, al país, y pongan ustedes a generar, que nosotros le ayudamos con el tema del combustible. De alguna manera buscar acercamientos. Otra cosa que a lo mejor no es tan impactante, tan rápido, pero por ejemplo es la liberación totalmente de los aranceles. La nueva ley lo dice, pero ya ejecutar de todo lo que son paneles solares, energía eólica para los hogares, en pequeños kits que se ponen para los hogares. Ahora, pero hay que comenzar a trabajar en eso. Claro, o sea, si no sabía o no era experta, la ministra que nombró el presidente debió rodearse de expertos y de asesoramiento para justamente tratar esta problemática que se venía a venir ya. Pues. Ahí hay otra cosa que desnuda también otra situación administrativa, como empezaba en antes, ¿no? ¿Quién vigila a los ministros? Ahora, y a pesar de que ellos tienen una forma de control, porque administrativamente tienen una forma de control de sus metas, pero parece que no han resultado. La segunda cosa que se devela es que, ¿por qué no se le dicen las cosas a los jefes como deben de decírselas? Por ejemplo, ya salió por ahí un señor que había dicho que fue despedido en la empresa de la SUAY, porque él había advertido al ministerio que tenían problemas con los embalses. Dice él, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos queda aquí? ¿Cuál es la lección que nos queda? Hay que decir la verdad. A veces muchos mandos medios, por andar solapando al jefe y por no decirle las cosas, prácticamente se esconde la verdad. Hay que decirla. Todas estas cosas se han venido descubriendo y se han venido abriendo, porque ahorita, para mí, de esta crisis van a ser un nuevo país, porque ahora en adelante los ministros van a ser gente que no estén solamente para la foto, Roberto y amables oyentes, sino que sean aquellos que estén en primera línea de trabajo. En territorio. Así es. Y ahora, en estos momentos, yo creo que es importante que el presidente de la República nombre un nuevo ministro. No puede ser que el ministro Luque, por cierto, no tengo nada contra él, esté ahorita en 2 carteras de Estado. Que abarque mucho. Exactamente. Mucho abarca, poco aprieta. Y además hay gente aquí en el país, gente muy, pero muy preparada, no solamente nacionalmente, sino que afuera, en el exterior, que puede tranquilamente coger el ministerio y ponerse a trabajar de verdad con una actitud de país. Ya, y nombrar al ministro, ingeniero, perdón que le interrumpa, a cualquiera que sea, un experto y que conozca de que usted dice si los hay. Eso es lo importante, y también que conozca, claro, sí, y que también justamente se arme de un equipo técnico, pues. Perfecto, por eso estoy comentando, ¿no? Que es importante que la confianza que le dé el señor presidente a este nuevo ministro, que sea un conocedor, que tenga una actitud positiva con su país, que vaya no solamente en la oficina, sino que sepa trabajar en territorio y que sobre todo lo que tú se conozca y se rodee de gente, porque no se lo puede hacer. Y ahí viene el otro punto, Roberto, que quería puntualizar.
perdón la redundancia. Mire, aquí solamente en este país, en temas de energía y en muchos temas económicos, de salud, siempre se ha tenido dos visiones nomás. Quito y Guayaquil, nada más. Usted ha tenido esas dos visiones. En base a lo que ellos piensan o a lo que dicen, es que se genera maneja un proyecto, todo eso, claro. ¿no es cierto? Entonces, ya hay que comenzar, el presidente, cuando arme este nuevo ministerio, cuando arme el ministro nuevo, tiene que estar rodeado de las diferentes partes del país. ¿Por qué le digo, Roberto? Porque nosotros, a pesar de ser un país tan pequeñito, en ese país tan pequeñito hablamos de forma diferente, vestimos de forma diferente, comemos de forma diferente, la música que escuchamos muy distinta de una región a otra. Sí. En este país tan pequeño tenemos climas diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía eléctrica también se comporta así. El desarrollo de las obras son distintas en una región que en otra. Por lo tanto, para usted ejecutar un proyecto, para usted tener una estructura de un sistema eléctrico que nos ayude, usted tiene que tener la visión de costa, sierra, oriente e insular. Tiene que tener todas esas visiones para que esa persona que esté al mando trate de dibujar o trate de, en este momento por lo menos, hacer acciones inmediatas para poder salir, porque la crisis pinta para largo. Y me parece una muy buena reflexión que usted hace, ingeniero John Ormaza Muñoz, de que no solamente sea Quito y Guayaquil, no, o Guayas y Pichincha, ni siquiera Guayas y Pichincha, es Quito y Guayaquil. Y entonces de cara a provincia, donde justamente se puede sacar muchas conclusiones y manejo de la idiosincrasia, de cómo están justamente conformadas sus riberas, sus ríos, su potencial. Y entonces, de cada provincia o de cada ciudad importante, un experto y todo, donde hacer una mesa redonda, cuadrada, qué sé yo, pero que de allí se saquen conclusiones y que se maneje en función de país, pues. Exactamente. Ahora, algunos dirán, bueno, pero ahí están las empresas eléctricas en cada provincia, por decirlo así. Pero ahí viene otra puntualización que hay que hacer. Aquí las empresas eléctricas de las provincias no hay gerentes, hay administradores. O sea, se le ha quitado, o de alguna manera no existe, no es que se le ha quitado, bueno, la estructura que existe actualmente. No tienen poder de decisión. Exactamente, Roberto. Entonces, todo se maneja desde Guayaquil. Ahora, una persona que está en ese lado de Guayaquil y el técnico de aquí, me consta, los jóvenes, los compañeros que están dentro de la empresa eléctrica, sobre todo gente joven, muy conocedora de planificación y de proyectos, vienen y envían los proyectos. Pero un funcionario que no vive acá, que no está empoderado con nuestra realidad, con nuestra industria, con nuestra idiosincrasia, toma una decisión muy lejos. Y a veces esas decisiones nos afectan y nos afectan terriblemente. Por eso le decía, no tienen decisión. No hay poder de decisión acá en Manaví. Ni operativa. Y se maneja a control remoto. Mire, y hay que investigar, Roberto, de cuándo viene esta estructuración. Esta estructuración no ha cambiado más de 15 años. Por eso yo le hacía, y siempre que tengo estos espacios a los cuales agradezco a ustedes que me dan esta oportunidad de poder hablarle a mi provincia, a mi ciudad y a todo el mundo a través de las redes sociales, decirle que tienen que, por favor, revisar bien toda la estructura, cómo se ha manejado y qué resultados ha dado, positivos o negativos. Hay que cambiar. Si algo está mal, hay que cambiar. No, no es difícil. Por eso el presidente de la República tiene que armarse de un equipo dándole el respaldo y la decisión. Todo lo que estás mencionando, como experto en el tema de energía eléctrica, nos genera de mucha interrogante. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que sucederá después de 2 meses cuando el gobierno nacional no logre solucionar el tema de la falta de energía eléctrica o de esta crisis energética? Bueno, yo creo que, Tangi, si eso pasa, yo creo que vamos a tener un colapso total. Yo creo que en este momento la prioridad del gobierno, la prioridad, además de que está a puertas de una consulta, que estamos, el país a puertas de una consulta, es el tema energético. Conversamos ayer justamente que yo creo que los ministros y aquellos que quedaron después de toda esa barrida que se hizo en el Ministerio de Energía, porque todos los mandos más han comenzado a ascender, yo creo que ni siquiera han tenido tiempo de ir a dormir, porque ellos tienen que estar ya estructurando, por ejemplo, doña Tania, es importante, eso tiene que estar caminando, el tema de alimentar con gas la planta de Termomachala. Pero Termomachala nos puede dar 200 megavatios. En el tema del portal de compras públicas se dio por desierto la compra de gas y no es una opción.
porque no se aprovechó, quedó como finalizado por no tener las propuestas y los proyectos dentro de este portal. Pero, Tangi, estamos en un régimen especial. Yo creo que eso puede cambiar rápidamente, porque como estamos en ya él declaró en emergencia, cuando se declara en emergencia hay la forma de contratar directamente. Por eso ahí está Tangi, y le decía a Roberto y amables oyentes, Rodi, que ya se sumó a la mesa, yo les decía que aquí falta bastante el tacto del ministro o de las personas que le rodean el ministro, porque eso es lo que yo hablo, ¿no? Yo me voy un poquito más a lo, ¿cómo diría? A lo interior, ¿no? Tiene que haber un cariño por el país. Y eso que dice Tangi, la pregunta que dice Tangi, es que es un escenario que ni siquiera nos debemos de imaginar, Tangi, porque al haber eso, el país colapsaría. Si ya estamos nosotros con grandes problemas en este momento, imagínense que no se solucione. Por eso falta ahí, en esa negociación, tienen que entrarse ya directamente, si es posible, hasta el presidente de la República, ir y tratar de buscar. Tenemos el problema político con Colombia, que Colombia algo nos había salvado los muebles, pero Colombia también está en una situación de sequía. Es algo regional, porque también está pasando Perú y Venezuela. Y Perú también de repente nos podría ayudar, porque también tenemos una línea de transmisión por ese lado, ¿no? Pero sin embargo ¿tienen similares problemas? Todos tenemos esos problemas. Por eso les decía en otra entrevista, este problema tenemos que resolver nosotros casa adentro. Y hay cómo hacerlo, pero de alguna manera tienen que comenzarse a armar equipos de trabajo, no uno solo, sino armar equipos de trabajo. A ver, tú te encargas de la parte del tema de la compra del combustible, tú para ver los aranceles, para que vengan los generadores. Allá va mi pregunta, ¿cuál debería ser la ruta de acción o el modelo de gestión que debería realizar el gobierno nacional en estos precisos momentos para solucionar la crisis energética? Bueno, yo creo que ahora, fuera de las cosas que se vayan a reestructurar, yo creo que lo primero es tratar de arreglar ese problema del combustible para ver si nos podemos ayudar con Termomachala. Lo segundo es ya revisar los contratos hay muchas barcazas cercas, no es la solución ideal, contaminan mucho, pero a estas alturas, ¿qué podemos hacer? Por lo menos que nos inyecten unos 150, unos 200 megavatios. Tenemos un déficit actualmente como de 600 megavatios. Entonces, que venga eso, que vengan también los generadoras, porque si hay generadoras en tierra, si hay grupos empresarios que tienen generadoras, que ya tienen que entrar a negociar de una vez. Claro, hay que darles la posibilidad a ellos de un fideicomiso o algo por el estilo, que les asegure que les van a pagar, porque también de alguna manera ellos van a invertir, y ustedes saben que el Estado como Estado muchas veces ahora está debiéndole a sus municipios a un montón de gente por cosas de la crisis económica, entonces ellos tienen que asegurarse. A eso iba. Si la situación económica también es caótica en el país, ¿cómo solventar si eso cuesta? Hay modelos económicos, por ejemplo, te decía, el fideicomiso puede ser uno, ¿no? Donde tú firmes el país se comprometa y mediante una cuenta fiduciaria le pague mensualmente, ¿no es cierto? Hay otra forma también de que, por ejemplo, no diga Roberto, tú eres dueño de una generadora, no te preocupes que yo te voy a dar todos los insumos, te voy a dar el combustible, te voy a dar el diésel, y de alguna manera voy disminuyendo tus gastos operativos para que tu inversión no sea tanta, ¿no es cierto? Asegurarle a esa gente que va a poner en este momento de crisis, que cuando ya haya abundancia de agua, de alguna manera ellos también puedan ser cancelados sus trabajos, ser cancelada su inversión, porque tampoco no vale darle la espalda a aquellos que nos van a dar hablar con todos. Claro, es que tiene que hablar con todos. Con esto. Y también otra cosa ya de Stanley, lo que yo decía al principio, ¿no? Hay que sentarse a hablar con los industriales. Ya, a ver, usted, señor gobernador de cada provincia, váyase y en este momento manténgame reuniones con todos los industriales que puedan generar y quitarme peso de carga al sistema eléctrico nacional. Claro. Reúnase con todos ellos, vea las acciones, ábrale el espacio, para eso están sus gobernadores, ténganle confianza, ábrales espacio para que usted mismo negocie, ¿no es cierto? Para que usted mismo vea qué se le puede ayudar, darle toda la capacidad operativa del Estado como Estado, así como se le ha dado para el tema de la seguridad. En este momento estamos viviendo una crisis que yo creo que más que ponernos a pelear, la verdad que yo a veces, cada quien tiene su corazoncito político, ¿no? Pero más que ponerse a pelear en este momento es pensar en país. Aquí estamos también en una situación interna que nos puede llevar a que se baje el switch y quedemos colapsados. Es una misión ya inmediata, no mediata. No, es inmediata. Poner ya a tomar la y ya después ya con estas elecciones, no solamente en este ministerio, mi querido Roberto y amables oyentes. Ya te dicen que era para que otro ministerio también se los observe. Vamos a revisar por qué está haciendo el Ministerio de Obras Públicas con la vialidad. Claro. Vamos a revisar todo el sistema hídrico de las diferentes provincias y de hecho de Manabí, que también está a punto de colapsar. Está el tema de Poza Honda, que ya está totalmente asolvada. Y un montón de situaciones que tienen que comenzarse a mirar, ¿no? 7 de la mañana con 59 minutos. Ingeniero, aquí en Manta y Jaramijó hay termoeléctricas y tengo entendido también que hay una
una generación a través de paneles solares. Ayer justamente algunas personas me decían, pero ¿por qué no la ponen a trabajar? Creo que están trabajando, pero hay una situación que el hecho de que estén en territorio acá no significa que de manera obligatoria tengan que esa energía quedarse solo para la ciudad. ¿Cómo funciona este tema de la generación de electricidad, de las termoeléctricas, para que la ciudadanía conozca un poquito más? Bueno, aquí en Manabí sí, exactamente en el punto. Siempre los sistemas eléctricos, el sistema eléctrico del Ecuador es como un círculo. Por eso se le dice que es un anillo, ¿no? Es como un anillo que va atravesando diferentes partes del país. La idea es que ese anillo, ese cable, imaginémonos un cable grande que da la vuelta en todo el país. En todo el país, ¿no es cierto? Ese cable redondo, hay diferentes generadoras y esas generadoras van como inyectándole energía a ese cable, ¿ya? Todas esas generadoras van inyectándole. Y entre más lejos esté una provincia o una ciudad de eso, usted necesita poner un punto de generación más cerca, porque si no la caída de tensión es terrible. Por eso, aquí en Manabí tenemos nosotros la planta que es manejada por Selec, que en teoría cuando inició tenía una generación casi de 200 megavatios, que es bastante energía, es bastante, ¿no? Pero ha habido situaciones técnicas, a veces por temas de combustibles, mantenimiento. Ya no se tiene esa misma potencia. Todos los problemas que ya no se tiene esa misma, entonces por todas las falta de planificación que se ha tenido, lo que veníamos conversando al inicio de la entrevista. Entonces, de esa manera, esas plantas dan energía a ese anillo, pero no quiere decir, como dice Rodi, que exactamente eso sea para Manabí, sino que eso se pone en un solo balde, en una sola canasta. Y eso de ahí se va repartiendo para todo el país. Así, en un momento, cuando Selec para, nosotros nos aprovechamos de otros puntos de generación. Pero los puntos de generación más grandes son justamente el proyecto Paute, que está comprendido entre 3 centrales, ¿no es cierto? No sé si lo tienen claro, Paute es una de las mayores centrales hidroeléctricas. Ese es el envase que queda en la parte más arriba. Exactamente. El que está más arriba es el del problema ahorita, que sí que le han vaciado, que le han quitado el agua, todo ese Pero eso, si hubiese sucedido tal como se dice el agua queda abajo. Sigue en las dos hacia abajo. Exactamente. Por eso es que porque hay una Cardentillo, que es una chiquita que hay más abajo. Entonces quiere decir que como que no es tan real lo que se dice en ese video. Bueno, mire, puede ser de que se tomó a lo mejor una mala situación técnica de haber soltado el agua muy rápido, digo yo, ¿no? Puede ser, no me consta, digo. Pero lo que pasa es que el agua se va quedando, porque tú tienes primero en la primera terraza, hablemosle así, ¿no? Tienes masal, ¿no es cierto? Y ahí acá ya tienes molino. Y de acá ya tienes sopladora. Y abajo tienes otra pequeñita también. Entonces, entre esas tres son las que generan una gran cantidad de energía, que hay más o menos 1.700 megavatios en condiciones normales. Ahí sigue la de Coca-Cola Cicler, que también es una central cuestionada por todos los problemas. En teoría debería dar 2.000 megavatios, ahorita está casi en un 40%. Nosotros realmente con un tema de agua, con que tengamos un invierno normal y corriente, que no es el mismo el invierno de la costa que el de la sierra, nosotros tendríamos energía sin ningún tipo de problema. El hecho fue que nos dormimos en los laureles. Al tener energía de sobra, nos descuidamos de mirar el parque termoeléctrico, que es un mal necesario. En la parte final, ingeniero, me recuerdo que en las represas acá en Manabí habían estas hidroeléctricas que lo impulsó una empresa privada, claro, pero en el gobierno del señor Rafael Correa vino y tiró abajo todo, porque él decía que la negociación que se había hecho perjudicaba al país y a los manavitas, porque se le obligaba a tener cierta cantidad de agua para generar, sin importar lo demás, que era para el consumo y para la industria y el riego. Exacto. Ahora, estas represas, al ponerse en práctica aquello, ¿podrían generar alguna cantidad por lo menos para resolver la demanda local o no? Bueno, sí, si estuvieran funcionando, yo creo que eso ya está desmontado, ¿no? Pero si estuviera funcionando, claro que sí, todo aporte de energía es bueno. Mira, tanto es así, Rodi, que por eso yo hablaba de la libre importación, cero aranceles y financiamiento de paneles solares. Parece mentira, pero si tú comienzas a sumar, animar a las personas a tener su panelcito solar en su casa, le va a disminuir la planilla eléctrica y directamente va a disminuir el consumo, la carga dentro del país considerable, porque tú sabes que el sistema residencial sobrepasa la demanda del sistema industrial. Ajá. Entonces, esos pequeños efectos, y le voy a poner un ejemplo rapidísimo. Cuando recién vinieron los focos compactos, ajá, ¿se recuerdan los fluorescentes? Hubo un boom, se ahorró energía, porque de un foco incandescente
incandescente se pasó al ahorrador, ¿no es cierto? Ese golpe, ese plan fue aplicado en Europa y en Estados Unidos y la carga casi bajó al 30%. Entonces imagínate tú, ahora tú, por ejemplo, tú tienes una luz que era de 20 vatios, la normal, la compacta, fluorescente, y ahorita tú con una luz de una LED de 5 vatios, iluminas hasta mejor que la de 20. Imagínate, tú bajas cuántas veces. Un foquito ilumina toda la casa. O sea, sí. Los focos ahora, los focos son de 6 vatios, 5 vatios. Entonces, todos estos pequeños detalles que parecen insignificantes, trabajados a través de las instituciones, de los colegios profesionales hacia la comunidad, explicarle. Aquí están también los colegios profesionales que deberían de ponerse a las órdenes, y de hecho estamos a las órdenes para en un trabajo conjunto con el ministerio ayudar en este tipo de cosas. Y parece mentira, estas acciones dan resultados inmediatos. Usted al cabo de una política rápida, en 3 meses, usted va a tener bajo la demanda tremendamente. Entonces, todas estas cosas tienen que conversarse y ponerse gente experta y sobre todo, como decíamos, tiene que tener empatía y actitud positiva por su país. Lamentablemente, a veces hay otros intereses que sobrepasan. Y que se diga, se cumpla. Jimmy Piloso dice, saludos estimados estimado John Ormaza, necesitamos urgente cambios en las bases gubernamentales energéticos, necesitamos certificar que Manabí es la que cateramente apoya el gobierno nacional, ¿no? Dice Jimmy, también Javi Piloso con el pulgar arriba. Ya, muy amable, gracias a todos los amables oyentes, a ustedes por el espacio. Oiga, ingeniero, antes que se vaya, otra vez la recomendación de qué hacer en hogares, porque cuando se va la luz hay daños de equipos y todo. Bueno, rápido, mire, yo le decía la vez pasada, hay unos pequeños equipos que no cuestan mucho, que se ponen sobre el tomacorriente, andan alrededor de los $2, $3, que se puede hacer un esfuerzo por lo menos para ponerlos en las refrigeradoras, ponerlos en los televisores y ponerlos en los equipos donde usted carga las tablets o su computador. Si no se puede comprar un regulador, por ejemplo. Si no se puede comprar un regulador, que ya estamos hablando de $30, $40, que es un poco más caro, ¿no es cierto? También es importante a las ¿Cómo se llama ese aparatito? Ese es un regulador, un supresor de pico, un regulador que va sobre el tomacorriente, no son las regletas, sino que es un regulador que va sobre el tomacorriente. Ahí está para los acondicionadores de aire. Y una recomendación a a las amas de casa y también a aquellos que nos toca cocinar y nos toca estar en la cocina. Como Rodi. Exactamente, como Rodi. No abrir mucho la refrigeradora porque hay que mantener el frío. Por ejemplo, a usted nos toca hacer el almuerzo, Rodi, vayamos y saquemos ya todo y cerremos de nuevo, ¿no es cierto? Así hace el amigo Alberto Herrera también. ¿En cuál casa? ¿En cuál casa? Tiene buenas prácticas. En todas las casas. Oiga, no lo haga pelear, no lo haga que no diga eso. Que va a tener que recibirlo en su casa luego. Son las 8:07 minutos. Gracias a usted. No se levante todavía que estamos al aire. Agradecemos a todos nuestros oyentes y televidentes. Vamos a la pausa y ya regresamos.